Hagamos lo mismo. Señores, Trujillo, lastimosamente, ¿verdad? Las víctimas de violaciones y cercenación de derechos, pero Trujillo tiene su lado bueno. Claro. Y ahí están todavía las obras de Trujillo y lo que se logró. Que sí, que todo lo otro es verdad y lo lamento mucho por las víctimas. Sí, sí, sí. Dividió la carretera en 5 tramos. Y así usted fue. me la hace de aquí a Villa Altagracia. Y así fue. Sí, así fue. Y usted me la hace de Villa Altagracia a Piedra Blanca. Y usted me la hace de Piedra Blanca a Bonao. Y usted de Bonao a La Vega. Y usted de La Vega a Santiago. Lo dividió en 5 tramos. Pero y a además, cada tramo le dio un año. Pero además puso a todo el mundo a picar. Puso a todo el mundo. ¡Qué bueno! Ok, claro. Hablemos de Entonces esta. tú puedes hacer lo mismo ahora. Atención. Dale la mitad del tramo de la Tiradentes a una empresa y la otra mitad a otra empresa. La primera mitad del tramo en la Lincoln a una empresa y la otra mitad a otra empresa. La primera mitad en la Churchill a una empresa y la otra mitad a otra empresa. En la Luperón a una empresa y en la otra mitad a la otra empresa. Esos tramos empezarían desde la Kennedy o cuéntanos. Desde Yo la quiero, porque atención ya al norte país. de la Kennedy tú puedes drenar hacia el río Isabela. Como diría Tolentino, atención país, cuéntanos, Osiris, el plan porque yo creo que hay mucha gente inteligente que está viendo este programa, hay mucha gente que se nutre, ya la gente no está en el limbo. O sea, yo me sorprendo de cantidad de gente que da soluciones, que conecta con soluciones. No es difícil, ni imposible, ni largo lo que Osiris va a plantear ahora. Hablemos de cantidad, de distancia o para que la gente se ubique, de qué calle a qué calle y cuántos tramos de drenaje serían. Mira, tú tienes ya un drenaje en la avenida Núñez de Cáceres, que funciona bien. ¿Ese nunca se ha inundado? No, ese drena bien. Pero te faltan algunos colectores transversales, este-oeste, para tú conectar Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, hacia ese túnel, para que el Club Los Prados no se te inunde. Siempre se te inunda la calle Font Bernard y las calles vecinas. Terrible. ¿Por qué? Porque hay calles bajas y hay calles altas. Me encontré el pasado viernes y el pasado sábado una máquina perforadora perforando un pozo filtrante en la parte alta. No, ponme el pozo filtrante en la parte baja. Porque la parte alta no se me inunda, porque el agua no se acumula en la parte alta, sino en la parte baja. Eso es elemental, como tú dices, en términos de topografía. ¿Responsabilidad de quién sería este proyecto? ¿Es obra pública? Eso es la, ¿Es la no, ciudad? esa es la alcaldía y un contratista. No, yo me refiero a este proyecto que estamos nosotros planteando y que le estamos dando participación el drenaje a usted. Pluvial, no. Ese drenaje pluvial es competencia irrenunciable de la Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santo Domingo, de la mano de las alcaldías. Porque aquí intervienen varias alcaldías. Perdóname, yo me estoy haciendo una idea de que eso es obra pública. No, es la CAS. Cuéntanos. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Es jurisdicción de la CAS. Pero también es jurisdicción de la alcaldía. Por tanto, como tú tienes el Gran Santo Domingo dividido en diferentes Perdóname, la CAS no solamente es que nos lleva agua a las casas, no. El tema de drenaje de la ciudad es competencia de la CAS. Es competencia de la CAS. Cuéntanos ahora, para que tú me copies, yo quiero que tú me hagas desde la zona colonial hasta la Luperón el diseño en tiempo y cantidad de metros de ese drenaje que necesitamos, porque ahorita cuando se pone esa nube ahí, porque eso baja hasta la productividad, no solamente la paz social, la gente no sale ya después de las 3 de la tarde porque tenemos miedo. Claro, cuéntanos. Claro, porque nadie quiere encontrarse en un percance a mitad del camino hacia su trabajo, hacia su casa, hacia su iglesia. Un percance no, perdimos gente que lo arrastraron las aguas en su vehículo, lo vimos en video. Lo vimos. Es terrible. Eso fue el 4 de noviembre del 2022. Terrible, eso nos dejó frustrados socialmente. Claro, y provocó un impacto social que nadie quisiera en ninguna parte del mundo. Por eso aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo sin bandería política. Estamos hablando de la seguridad nacional. Ese impacto puede afectarte a ti, a mí, al que nos está mirando, a cualquiera. Indistintamente del color político, indistintamente de la religión, indistintamente del equipo deportivo por el que simpatice. Entonces aquí tenemos que ponernos todos de acuerdo en buscar una solución sin ánimo de llevar eso al plano político, sino llevarlo al plano operativo del drenaje. Entonces cojamos la ciudad colonial y ampliemos la cantidad de colectores en esta etapa de remodelación. Aprovechémoslo.
Entonces sigue, señores, Osiris, te voy a dar espacio sin interrumpirte para que tú hagas el discurso completo. Mira, desde la zona colonial hasta la Luperón se van tanto, es responsabilidad de la casa, hay que coger un préstamo de tanto, si no hay que poner en el presupuesto tanto y necesitamos que tantas empresas participen. Dilo. Así mismo, que el gobierno cada tramo lo divide en 2 empresas. Pero dilo desde arriba tú solo para que quede limpio, sin Mira, mí. Naco es fácil drenarlo porque Naco está en el borde de la terraza y entonces tú drenas hacia la Bolívar y hacia la Independencia y desde ahí llevas al malecón. Ahora bien, en el malecón tenemos que introducir una modificación. Nosotros tenemos un bordillo en el lateral sur del malecón que bloquea el agua y el agua se acumula, se te inunda eso estando el mar al lado. No, eso tiene que tener una serie de huecos para que el agua pase libremente desde ahí hacia el mar, que te queda 10, 15, 20, 25 metros dependiendo porque el borde es irregular. Pero tomemos las áreas donde el mar está más cerca y ahí tú abres una canaleta o pones un dren francés o pones una alcantarilla para que el agua drene y se vaya directamente al mar. El malecón no debía inundarse, ni antes, ni ahora, ni mañana, porque está justo al borde del mar. Y si hay algo que no se va a inundar en ninguna parte del mundo, es el mar, porque el mar es universal, cubre el planeta Tierra. En tal virtud, toda el agua de un diluvio que tú puedas derivar hacia el mar es como una gota de agua que tú descargues en una piscina olímpica. No se va a enterar. Entonces tú sigues de ahí, desde esa zona de Gascue, tú sigues para Naco, sigues para Piantini, sigues para el Evaristo Morales, sigues para El Millón, para Bellavista, para La Julia. Entonces aquí tú tomas la topografía. Hay topografía detallada. Pero en los sectores donde tú necesitas todavía topografía mucho más detallada, tú la puedes levantar en una semana con un sistema LiDAR. Tú cubres un sector completo con un sistema LiDAR, que es un sistema de interferencia láser. Desde un dron, tú vas tomando imágenes y con eso tú sacas la topografía detallada al milímetro. El agua siempre va a drenar Colombia de lo alto hacia lo bajo. Entonces tú recoges todas las cuencas, todas las depresiones topográficas, porque ahí es donde el agua va sola. Y en el barrio la gente te lo dice. La gente te dice, cuando llueve el agua se acumula allí. Y en el otro barrio te dicen aquí. Entonces tú levantas una cartografía de inundación. ¿Cuánto cuesta este proyecto, Osiris? Un drenaje pluvial tú lo puedes hacer de manera efectiva con 800 a 1.000 millones de dólares. ¿Y cuánto? Eso Espérate, no es tanto. déjame tomar agua. No es tanto. ¿1.000 millones de dólares? Sí, no es tanto. Calcúlame eso en una calculadora profesional. 1.000 millones al 58,50. 58.000 millones de pesos. ¿Y entonces de dónde lo sacamos? ¿En qué Lo sacamos del presupuesto nacional, o tú puedes poner un pequeño tributo por un determinado servicio que es el drenaje. La gente te lo paga. Es como cuando tú haces la carretera y tú pones un peaje. Tú ves que en Estados Unidos cada vez que te hacen un puente nuevo te ponen un peaje de $1. Y ese dinero va a una cuenta especializada para pagar esa deuda. O sea, no aguantamos más carga impositiva, no, pero no aguantamos. En este caso, como es un drenaje, tú vas a poner una carga pequeña. ¿Cuánto? Que tú la puedes poner en la factura de la casa. ¿Cuánto fue lo que nos dieron por adelantado por el alquiler del aeropuerto? Porque ahí creo que 700 millones de dólares. Es que no dan tampoco, porque estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Sí, pero que cojan un chin de eso. Se puede. Porque es urgente. Lo que sí es bueno decir, si se ha tomado préstamo para otras cosas, si se impacta con el respeto del 4% a la educación, que qué bueno que lo tenemos, pero que qué mal lo hemos usado. Porque si tú no tienes seguridad vial, no puedes tener educación. O sea, yo creo que hay que replantear aquí de dónde sacar este dinero, que es urgente. Yo lo que no sabía era que eran 1.000 millones, y aplicando la de Trujillo, ¿en cuánto tiempo se haría si nosotros la subdividimos? No, si tú lo divides con la metodología de Trujillo, en un año tú la tienes lista. Porque a cada empresa tú le das ese tramo y le das un año, contractualmente, tiene un año. Ahora, tienes que darle todas las facilidades logísticas y todos los permisos, porque a veces se encuentra con trabas de que hay alguien que se opone a que tú pases por ahí con la trinchera de drenaje y entonces se retrasa el proyecto. Qué bueno que tocas ese tema. Yo que me tocó en mi natal Loma Verde, en San Juan, ver la construcción del canal que nos pasa al lado de mi casa donde yo me crié, ni sé cómo se llama el canal. Le decimos La Rigola. La Rigola Nueva le decimos allá.
afectó, que se llevó la mitad de la tierra de una gente, que se llevó la casa de otra gente. ¿Qué impacta para hacer ese drenaje desde la zona colonial hasta la Luperón, verdad? Sí. ¿Por dónde pasaría cuando tú dices a alguien que ponga impedimento? Por ejemplo, estamos en la 27 con Lincoln, por aquí pasa uno, de repente van a hacer un hueco debajo de este canal. ¿Cómo sería? Tú puedes pasarlo por las aceras. Debajo de la acera, tú excavas, tienes que considerar ya las intervenciones previas que tú tienes. Por ejemplo, aquí, en donde está este canal, tú tienes un túnel que pasa por ahí. Ahora el drenaje tú vas a tener que pasarlo por debajo de ese túnel. ¿Y ese túnel que hay aquí de qué es? El de la 27 de febrero. Exacto. Pasa por aquí enfrente. Claro. Entonces sería más para abajo. El drenaje por debajo. Tienes que pasarlo por debajo. Bobo, dicen los muchachos de ahora. Por eso se discutía en la segunda mitad de los años 90 a qué se le daba más prioridad. Si al drenaje del agua pluvial norte-sur o al flujo vial este-oeste. Al final se impuso el flujo vial este-oeste, trancando el flujo del agua norte-sur. Entonces, esta discusión no es de ahora. No. Entonces, ¿por qué? Y ahí quiero yo, antes de pasar a otro tema, que tenemos dos temitas más antes de irnos, ¿por qué si desde los 90 estamos discutiendo esto en todo, que la gente dice, lo que pasa es que los gobiernos no les gustan invertir porque eso está debajo de la tierra y no da votos? ¿Cuál es la explicación científica, histórica, política, tú que has estado en la discusión en estas 3 décadas, por qué no se ha hecho esto que hoy es inminente porque en noviembre se llevó decenas de personas? Mira, aquí donde está este canal, tú no tienes un río, un arroyo ni una cañada. Porque la naturaleza no lo necesitó nunca. Porque el nivel de porosidad primaria que tiene esta roca es tan alto que ella absorbe toda el agua verticalmente y la drena. Pero luego vinimos nosotros y urbanizamos. Construimos edificios, casas, escuelas, calles, entalviamos y bloqueamos ese drenaje, pero no le dimos un drenaje alternativo vía una canaleta, vía un sistema de pozos filtrantes o vía un sistema de drenes franceses. Todo el agua se acumula. Eso implica que desde ese momento en que comenzamos a hacer corredores este-oeste como la 27 de febrero y la John F. Kennedy, teníamos que pensar en un adecuado sistema de drenaje vertical en esos lugares donde el agua no podía pasar por debajo de esos pasos a desnivel. No se hizo, se fue postergando con el tiempo, pero llegó el momento ya de que lo hagamos. El cuento del lobo, ¿verdad? Sí. Porque siempre iba a venir el lobo, pero claro, mira, llegó. Pero llegó, el cambio climático llegó, las lluvias anormales llegaron, y estamos frente a ellos y estamos obligados como sociedad a buscar una respuesta entre todos sin ponerle tinte político. 1.000 millones. Osiris, el presidente Luis Abinader está postulándose por una reelección con números en las encuestas que todos coinciden que lo dan puntero. ¿Verdad? No vamos a ponernos a discutir escenario de segunda o primera vuelta, pero lo dan puntero. ¿Qué posibilidades hay de que el presidente Luis Abinader, si tú sabes, le dé prioridad y poder colocar estos 1.000 millones que se necesitan más o menos para hacer este drenaje, la deuda de décadas? ¿Qué posibilidades tú le ves en las prioridades de Abinader, que está gobernando? Yo le veo todas las posibilidades de que el presidente Abinader en el próximo periodo de gobierno lo ejecute por 3 aspectos importantes. Número 1, en una reunión semanal de los lunes, dijo que la CAS ya estaba trabajando en el diseño del sistema de drenaje. Luego, en otra reunión con la prensa, dijo que el tema del drenaje pluvial estaba avanzado. Y ahora, recientemente, en un viaje que hizo a Washington, se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo para que el Banco Interamericano de Desarrollo participe en el financiamiento del proyecto del sistema de drenaje para Santo Domingo. Tenemos las compañías aquí en República Dominicana al nivel para hacer lo de Trujillo, tenemos 10 empresas, 20 que pueden hacer eso aquí. Aquí hay muchísimas empresas de ingeniería que tienen suficiente personal de muy alto nivel, tienen suficientes equipos, tienen recursos económicos para ir avanzando el trabajo, tan pronto el gobierno firme el contrato con ellos. Eso implica que tan pronto el gobierno lo decida de común acuerdo con la sociedad, eso es cuestión de comenzar y darle celeridad y que todos colaboremos en que esa labor se haga en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible
pensado hacia el futuro, pensando en la durabilidad. Y como esto es roca, de la Kennedy hacia el Malecón, todo es roca, exceptuando el polígono de los Prados, de San Jerónimo, de la Castellana, que es arcilla, lo demás es roca. En esa roca es fácil tú traer trincheradoras, los trenchers, y entonces tú vas excavando por debajo de la acera. ¿Y el metro, donde hay metro y eso, como aquí donde hay túneles, cómo sería? Por debajo, tienes que pasar por debajo. Y es factible. Porque no puedes pasar por En arriba. las grandes ciudades es así que se hace. Sí, tienes que pasar por debajo. Bueno. Nueva York lo hace, Boston lo hace, Washington lo hace. Bueno, pero aún esas grandes ciudades, en Alemania, que yo estuve en mi tiempo de estudiante allá, impresionante el tema del metro, aún esas grandes ciudades tienen complicaciones con el efecto del cambio climático hoy día, Así cosas es. que nunca se vieron. Alemania Mira, se inundó el pasado año claro, y hacía 50 años que no se inundaba. Lo vi. Antes de despedir a Osiris y tocar dos temitas que le tengo, saludar a toda la audiencia, a toda la gente que se está conectando. Dice Carmen Osborne, me encanta oír a Osiris de León, su forma segura de hablar. Bendiciones a su familia. Gracias. Ojalá gracias, trabajen gracias. en el drenaje de nuestro país entero. Echamos basura en las calles, pero el problema es más profundo. Dice Pudín ha mandado muchos mensajes. Hay que hacer el drenaje y educar a la población para que tenga conciencia y no eche basura. Hay una persona que quiero buscar este mensaje, a ver si lo encuentro. Aquí está Fausto García, dice: en las Américas, la Venezuela, se puede hacer un drenaje al río Sama. No sé si es una pregunta o una afirmación. No, es correcto, es Entonces, correcto. para mi gente de aquel lado del puente, Santo Domingo Este, zona colonial, como usted se sienta cómodo que se le llame esa parte, ¿qué hay? Porque también Alma Rosa, en Sancho Sama y Los Minas tiene que drenar hacia Los Sama, y en Los Sama ya te sirve de ducto de transporte hacia el mar. Entonces se inundan también esas comunidades. Hay sectores que se inundan. Pero el gran entonces, problema es aquí en el distrito. en el polígono central. En el hay un gran polígono problema. central. Y en el Malecón hay un gran problema. Hay puntos críticos que están identificados. La Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard se convierte en un lago cada vez que te llueve 4 horas ininterrumpidas. Pero ahí no había un sumidero, una cuestión. Un sistema de caverna que fue bloqueado cuando se habilitó el parque de la Núñez de Cáceres, que se le puso concreto. Hicieron eso, ¿verdad? No me acordaba. Sí. Y no se puede desbaratar Sí. eso. Entonces, no, tú tienes que hacer pozos perimetrales de 1 metro de diámetro o 2 metros de diámetro, no eso de 12 ¿Y de quién pulgadas. fue la idea de eso? Eso era de la CAS de ese entonces. Hacer un parque ahí. Hacer un parque. Fue Dios la CAS que mío, hizo eso. Dios mío. ¿Tú te imaginas? Que yo coja la boca y me, Y la, se y les me la- y me la advirtió cosa la boca. que eso se iba a inundar, pero ellos rechazaron nuestra observación en ese entonces. Qué bueno que tú dices nuestra observación. Ojalá que todo esto que estamos planteando, qué lujo tener. Señora, la República Dominicana es el único país que tiene una Miss Mundo, una Miss Universo, pelotero de grandes ligas, científico de la NASA, y tenemos Siri de León. O sea, una media isla con profesionales de alto nivel, gracias a toda la gente que está compartiendo. A propósito, Siri, ojalá, y te pregunto, ¿cuál sería tu participación en caso de si podrías asesorar, tener un ingeniero geólogo de tu nivel para una obra que desde Nicolás de Obando, como hemos estado estableciendo en este programa, para el desarrollo del resto del casco urbano no se ha hecho? Y tú decías ahorita, a veces no le gustan consultar, porque entonces equipos multidisciplinares, ¿qué hacer para que el presidente Abinader, que ha tenido una gestión diferente en el sentido de que escucha mucho, Sí, que en escucha. algún momento A mí me pienso consta que que ha escucha. escuchado demasiado, porque tampoco se puede escuchar tanto, pero lo bueno es que escucha. Sí, Que el escucha. presidente nos escuche y que pueda imponer el criterio multidisciplinar para una obra de este nivel es. y no veamos lo que pasó en la zona colonial. Así ¿Estaría es. dispuesto? Tiene que ser, sí, claro, claro. Yo siempre he estado dispuesto a colaborar cuando son decisiones de interés nacional, porque al final la sociedad es de todos, indistintamente de la simpatía política que pueda tener alguien. Todos somos afectados de lo negativo y somos beneficiarios de lo positivo. Por tanto, yo prefiero una sociedad donde las cosas funcionen bien, porque eso nos beneficia a todos y le gana aplausos al presidente de la República, a los ingenieros que participan en los diseños, en la construcción, en la supervisión, porque cuando una obra queda bien en Colombia, todo el mundo habla bien de la obra. Si la obra queda mal, todos critican la obra. Entonces, vamos a consensuar, vamos a llamar a todos los profesionales de las diferentes disciplinas que tienen que ver con este tema, para que nos sentemos en una mesa, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, el tiempo necesario,
y que tomemos las decisiones en cada punto crítico de drenaje de Santo Domingo, cómo hacerlo, hacia dónde hacerlo, en qué tamaño hacerlo, con qué eficacia hacerlo y qué considerar como el escenario más dramático que pudiéramos tener en términos de pluviometría en la zona de Santo Domingo. Dice Heriberta en nuestra transmisión de YouTube, felicito al ingeniero Osiris de León por su importante conocimiento. Dice Daniel Santana, gracias. Lo acusan a usted como el que marea a la gente a favor del presidente Abinader. Daniel Pérez dice, pensé que el ingeniero le pagan para que esté hablando. Y ahí hay unos cuantos mensajes más que no lo voy a leer. Mira, lo primero, no, pero escúchame, Osiris. Sí. Decirle tanto a Dani, gracias por compartir, a la otra persona, Daniel, y a los otros que han hecho algunos comentarios, qué estúpido sería tener el privilegio de tener un científico en un área y guardarlo dependiendo quién esté gobernando por 4 o 8 años. Pero si el mejor médico que tenemos en este país no puede operar a nadie porque está en otro gobierno, háblame de esta parte, de la parte científica, política y de lo que dicen algunas personas, si tú estás a favor de un presidente de turno o si tú estás hablando para ayudar al presidente Abinader. ¿Cómo te sientes con eso? Mira, qué bueno que tú tocas ese tema y qué bueno que ellos te dan a ti y a mí la oportunidad de tocar el tema. Primero, a quien primero me tocó la oportunidad de asesorar en materia científica ambiental fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer en el año 86, cuando retorna al poder, se encuentra con una situación ambiental delicada. No había un Ministerio de Medio Ambiente y crea la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. Y buscó 30 profesionales de alto nivel, sin bandería política, sin consultarlos a ellos, y emite un decreto nombrando los consejeros científicos. No teníamos sueldo, ni dietas, ni vehículos, ni combustible, nada de la administración pública. ¿De qué año estamos hablando? 86. Hasta el 96. Y lo mejor que teníamos era que el presidente nos consultaba para todas las decisiones que tenían que ver con temas ambientales y la recomendación que le hacía la comisión era lo que Balaguer aplicaba. Después vino Leonel Fernández, mantuvo la comisión durante un año, al año la disolvió, pero seguía consultando y se le seguía dando la misma asesoría gratuita. Quien le resolvió a Leonel Fernández el tema del Rocash fui yo. Y no le cobré un centavo, ni él me tuvo que pagar un centavo por eso, ni tuvo que nombrarme. Quien le resolvió a Leonel Fernández el tema de los derrumbes de Sánchez, aquellos que decían que había que desalojar a Sánchez, fui yo y no tuvo que pagarme un centavo, ni yo le mandé una factura. ¿Ah? Quien le ayudó a Leonel Fernández a buscar una solución con el vertedero de Rafey y de Duquesa en aquel entonces, fui yo y no tuvo que pagarme un centavo. En la litis, en el gobierno pasado, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Jun Corporation por el vertedero de Duquesa, a quien buscaron de consultor fue a mí y ni el ministerio no tuvo que pagarme un peso. Ahora yo presido la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático y yo no cobro un peso. Las universidades que están aquí en la comisión no cobran un peso. El CODIA que está en la comisión no cobra un peso. Las instituciones del Estado que están ahí no le dan dieta a nadie, no hay sueldo para nadie, no hay oficina para nadie y todos estamos haciendo un trabajo para el país. Cuando tú y yo estamos hablando de esto, estamos hablando para esos dos ciudadanos que escriben y que dicen eso y no saben que es un servicio para ellos y que es gratuito. Que a mí el gobierno actual no me paga y que el gobierno de Leonel no me pagaba, el gobierno de Balaguer no me pagaba, el gobierno de Danilo en contra de mi voluntad puso un salario para mi función de asesor y le dije a él varias veces, le dije a Peralta y le dije a Gonzalo, no me pongan salario. Pero qué de malo estuviera, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, y qué de malo tuviera si te pagáramos por eso. Evitar ese ruido. Siempre, o sea, ese tipo de gente. Siempre habrá un frustrado que ni estudió, ni se preparó, ni le sirve al país. Sí. Porque hay que ver el aporte. No lo digo por estos dos que me hacen el favor de verme, pero en general de gente que solo critica. Oye, esta que te tengo, dice Rómulo Pérez, quiero a ese señor para presidente. Ese señor Osiris tiene mucha idea y muchas buenas ideas. Felicidades y que Dios lo bendiga a él y a su familia. Rómulo. Y entonces, si digo yo, aquí voy a tirar esta que me encanta tirar gente, a Robertico lo tiramos, ¿verdad? El otro día. ¿Y tú no considerarías una posición política
sea escogida por la gente o que te hagan funcionario, porque a mí me gustaría que tú fuese en una administración de quien sea, el director, por ejemplo, de la casa y que tú diriges ese proyecto, porque a Fellito lo vamos a ascender, no es por nada, Fellito. No, Fellito es mi hermano. Mira, ¿y por qué no? Mira, yo siempre he entendido que cualquier ciudadano que sea convocado por el presidente de la República de turno para que le ayude a identificar un problema y a resolver un problema, la única respuesta que debe tener es cuente conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú como profesional de alto nivel no puedes exponerte nunca a que un presidente de la República diga, sí, yo llamé a fulano, le pedí colaboración y se negó. Porque sería un estigma para ti y para tu familia. Y yo no voy a cargar con ese estigma. Por eso, ayudé a Balaguer cuando me lo pidió. Ayudé a Leonel cuando me lo pidió. Ayudé a Hipólito cuando me lo pidió. Ayudé de nuevo a Leonel cuando volvió y me lo pidió. Ayudé a Danilo cuando me lo pidió. Y ayudé a Luis Abinader cuando me lo pidió. Yo he ayudado a cada uno de los presidentes que han tenido la cortesía de invitarme para consultarme un tema de un problema de la administración pública y les he ayudado. Y me siento, ya para terminar, orgulloso y honrado de que diferentes presidentes desde el 86 hasta el presente hayan confiado en las recomendaciones que uno les puede dar. Dice Pudín, lo declaramos héroe nacional, usted no es de ningún partido, usted es del pueblo y ya. Gracias. Fausto García, muy bueno, es ingeniero. Víctor Ureña dice que eso sucede por la plaga del PRM, las inundaciones. Víctor, bájale un chin, que esto es científico. Brasil se inundó. Dice Rosy Yoli Ureña Peralta, los que se preocupan por el pueblo dominicano son héroes nacionales y merecen todo. Dios lo bendiga. Gracias. Siempre, Osiris. Gracias. Dice Fran TV, el nombramiento de ese señor debe ser de por vida. Qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Gracias. Tú ves que la mayoría de la gente es gente buena que valora lo que tú haces para ellos sin ánimo de que de por medio haya un salario o una ubicación en la nómina pública. Dice Bienvenido García, ese señor es un caballero, merece el respeto de todo, Dios lo bendiga y lo siga ayudando a él y a su familia. Gracias. Gracias a todos por su comentario. Antes de cerrar, Osiris, ¿cuál es el futuro que le espera al canal haitiano? Vimos lo que pasó hace unos días con las lluvias, el desbordamiento. Tal y como decíamos al inicio, se recomienda una cosa, cuando no se escucha pasa que llega el lobo y ciertamente cuéntanos lo que recomendaste en su momento y lo que le espera al canal. Mira, en el mayo del 2021, a raíz de un preacuerdo que había hecho la delegación haitiana y la delegación dominicana en la Cancillería, cuando se hizo público, yo lo objeté de manera pública, dije que el río Dajabón no tenía ese caudal y que a ningún río tú puedes sacarle a través de un canal más agua de la que el río tiene. Es decir, si tú tienes una copa de agua aquí y esa copa tiene 50 cc, son centímetros cúbicos, tú no puedes sacarle 100, no puedes sacarle 200. Es decir, tú no puedes multiplicar los panes y los peces como te dice la Biblia, en la realidad del río Dajabón. Eso no existe. ¿Qué quiere decir esto? Le dijimos a ellos, miren, el canal está mal ubicado porque está en el borde exterior del meandro del río Dajabón, justo al cruzar Juana Méndez y Dajabón. Esa obra de toma debió haber estado en un tramo rectilíneo. Ellos no quisieron aceptar la recomendación. Todavía cuando nos reunimos con ellos en Washington, en enero de este año, se lo recordaron, mire, ese canal está mal ubicado. Lo que más le conviene a ustedes es llegar a un acuerdo formal con el gobierno dominicano y el gobierno dominicano les puede ayudar a ustedes a ubicar un lugar adecuado, correcto, y mañana podemos construir un dique compartido, Haití, República Dominicana, que se ha intentado en el pasado y ellos nunca dieron su visto bueno, de forma tal de que ese dique tenga dos derivaciones, una del lado oeste para derivar agua para el canal de Haití y otra del lado este para derivar agua para los canales dominicanos, Veterano 0, Veterano 1, Veterano 2, La Vigía, toda esa zona. Al final, pues el gobierno dominicano está planteando construir la presa de Don Miguel, que estaría al sur de Dajabón, de forma tal de que ahí tú puedas retener las aguas del río Dajabón, que viene desde la loma Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, y entonces ya ahí tú puedas regular los caudales, lo mucho o lo poco que tú puedas tener en un momento determinado. Se le dijo a las autoridades haitianas y a quienes le representaban en las reuniones que si ellos operaban el canal de Pitober, República Dominicana iba a operar el canal de la Vigía. Por tanto, tuviste que el mismo día que ellos iniciaron la operación en Pitober,
República Dominicana inició la operación en La Vigía y ellos se quedaron sin agua. ¿Por qué? Porque cuando el río tiene 1 metro cúbico por segundo, que es en el periodo de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, se quedan sin agua. Entonces lo mejor es que ellos puedan tener agua, pero en un acuerdo, en un consenso que respete el Tratado de 1929 y las recomendaciones que le den las autoridades dominicanas. ¿Hay riesgo de inundación, sí, de pérdidas humanas, sí, si tenemos más lluvias? Sí, porque el canal está estrangulado, se cierra en comparación con el ancho, con la sección transversal del río Dajabón. Tiene un diquecito, es pequeño, pero es un diquecito. Si hay un ciclón, el ciclón puede romper muchas ramas de árboles. El río transportarla, bloquearse ahí, y al bloquearse subiría el caudal e inundaría una parte en Juana Méndez y una parte en Dajabón y una parte en la zona franca industrial de Codevi. ¿Qué cantidad de vidas estarían en riesgo? No, ahí tú tienes que en Juana Méndez viven más de 120,000 personas y en Dajabón viven cerca de 30,000 personas. Por tanto, tú estás hablando que entre las dos comunidades tú pudieras tener 150,000, 160,000 personas. De eso quizás la cuarta parte pudiera verse en problemas en caso de una tormenta o de un huracán, que las ramas, los árboles represen el agua, suba el agua y esa gente pueda verse comprometida. Señores, lo mejor sería evitar eso. Señores, nosotros no estamos hablando aquí cosas de ciencia ficción, es que aquí en el distrito perdimos 20 y pico, fue en noviembre pasado. 9 aquí en el 23 y 9 en el 22. O sea, 18 personas. Nosotros estamos, eso pasó en el distrito, no es nada lejos de lo que Osiris está planteando que pase allá en las inmediaciones del río Dajabón. O sea, no estamos hablando de nada del otro mundo. Antes de la última pregunta, dice Rosana Bueno, lo mejor de lo mejor, don Osiris. Dice Carlos Félix desde Nueva York, Osiris de León debe ponerse a dar clases, pues el conocimiento que tiene es muy importante. Aprovechamiento para las próximas generaciones de ingenieros. Un legado. Ay, qué bonito, un legado. Muy bonito. También dice, oye, está poniéndome en problema Manuel Quiñones. Saludo, no, exacto, Manuel Quiñones de Pensilvania, el que le era desde New York. Y Manuel Quiñones de Pensilvania dice, mi querida, yo pido 5 personas para el gobierno, Ramón Tolentino, Jenny Berenice, El Piro y 2 más. Colombia dice, no me busques problemas de que en el gobierno que tú seas presidente. Pues bien. Tú eres el presidente y yo la vice. Vamos arriba. Bueno, dice Pudín, Colombia, dile a Osiris de León que si él piensa dejar esos conocimientos y experiencia en algún libro. Sí, yo he publicado varios libros y tengo en agenda publicar otros libros, si Dios me lo permite. Dice Soani Sainz, señores, nosotros como dominicanos tenemos que dejarnos de pasiones y cuando un gobierno es inoperante debemos todos unirnos y sacarlo. El señor Osiris debe ser consultor de por vida, de toda la vida. Gracias. Un saludo afectuoso para ese líder, William Abreu. Ya no voy a leer más mensajes, sigan conectados porque la última pregunta es sobre la verdad del petróleo dominicano. Salió algo en estos días, un petróleo, una cosa, que si es verdad que aquí hay petróleo. Cuéntanos eso. Mira, aquí conocemos la presencia de petróleo desde el año 1877, cuando William Gapp hizo aquel primer reporte sobre el petróleo que corría libremente en la superficie del arroyo Higuerito, al noroeste de Asua. Y eso trajo aquí a la empresa Lancaster y Cryder, que en 1905 hizo un pozo ahí a la orilla del río arroyo Higuerito y produjo petróleo. Luego, para 1939, se hizo el pozo petrolero Maleno 1, siendo ya Trujillo presidente, y aquello fue un acontecimiento nacional. Ese pozo, Maleno 1, todavía produce petróleo. Tú puedes ir en el día de hoy, como va gente de Asua, y llenas ahí un recipiente. ¿Por qué William Gapp tomó conocimiento de que ahí había petróleo? Porque fueron los comunitarios que le dijeron, venga a ver, aquí tenemos una sustancia que nosotros la recogemos todos los días, la echamos en la lamparita humeadora y con esto es que nos alumbramos durante la noche. Quiere decir que ya para 1877, antes de Lili, ya la gente de Asua, ahí de Higuerito, de Maleno, de Peralta, se iluminaba con el petróleo que hay ahí. ¿Qué está haciendo la Refinería Dominicana de Petróleo hoy día? Está recopilando toda esa información, la está presentando en documentos, ya ha presentado un segundo informe de avance de la recopilación, lo están haciendo por cuencas, la cuenca de Asua, la cuenca de Enriquillo,
la cuenca del Cibao, que son las más potenciales, pero de todas esas tres, la más potencial es la cuenca de Asua, incluyendo la bahía de Ocoa y la bahía de Neiva. Entonces yo creo que República Dominicana debe hacer esfuerzos como ese que está haciendo la Refinería Dominicana de Petróleo, de acopiar información y llegar a acuerdos con empresas de Arabia Saudita, de Texas, del Golfo de México. Pero vale la pena en un territorio tan pequeño como esta media isla explotar petróleo, suponiendo que fuera posible. Sí, valdría la pena porque Trinidad es mucho más pequeño y explota petróleo y gas. Cuba está explotando petróleo ahí en la zona de Varadero. Entonces sí tenemos para explotar en algún momento. Mira, eso es lo que hay que cuantificar y es lo que creo que está tratando de hacer la Refinería Dominicana de Petróleo. Crear las bases de apoyo social para ellos poder desarrollar un programa de exploración petrolera a mayor profundidad, porque evidentemente en la zona de Asua, Colombia, el pozo más profundo, lo que ha alcanzado ha sido 900 pies. Estamos hablando de poquito menos de 300 metros. Entonces ahí hay que hacer pozos de 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidad. Y eso consume recursos y yo creo que de algún modo tenemos que buscar empresas internacionales que estén en disposición de asociarse con el Estado Dominicano para explorar petróleo ahí, desde la bahía de Neiva hasta la bahía de Ocoa, entrando hasta la zona de Peralta de Asua. Ese triángulo, explorarlo de forma profunda, porque si tú encuentras petróleo en superficie, en la zona de Higuerito, evidentemente que el petróleo viene desde el subsuelo y en algún lugar habrá un depósito principal, que es el que hay que buscar. Dice Fausto, dije que no iba a leer, pero voy a leer estos dos. Dice Fausto que si hay petróleo en Samaná, no, en Samaná no hay posibilidad. Sí hay gas en la bahía de Samaná, en el Bajo Yuna. La petrolera 1111 hizo varios pozos ahí entre San Francisco de Macorís y La Guisa y encontró depósitos importantes de gas, pero no en los volúmenes que ellos querían. Eso quiere decir que la zona amerita que se siga explorando. Miguel Peguero dice, quisiera ver al ingeniero Osiris de León en un Instituto Nacional de Ingeniería Forense Independiente. A veces es bueno soñar. Bueno, siempre yo estoy disponible para colaborar con la sociedad dominicana. A algunos no les gusta, porque eso que tú ves, que critican que yo esté ayudando al gobierno actual, no criticaron cuando yo estaba ayudando al gobierno de él. Siempre habrá un porcentaje de gente sin oficio que al tú no hacer tienes que hablar de lo que otros hacen. Sí. Osiris, nos vamos. ¿Qué tú le dices a la gente que hoy va a llover, que estoy viendo ya la nubecita ahí atrás, por ahí por la Lincoln, por el malecón? ¿Qué tú nos dices hasta que lleguen los 1.000 millones y las 10 o 20 empresas y hasta que el presidente Abinader o el presidente de turno que esté encomiende, sea con el BID, sea con la CAS? ¿Qué hacer? Porque es que va a llover ahorita. ¿Qué hacemos? Mira, lo primero es hacer conciencia de que estamos en medio de un proceso de cambio climático que produce mucho vapor de agua que se concentra en los niveles medios y altos de la troposfera y cada día nos va a estar llegando más y más lluvia y que tenemos que prepararnos para eso. Gobierno y sociedad civil, todos juntos. Ahora bien, si estamos conscientes de eso y sabemos que cada vez que tenemos el fenómeno de la Niña se multiplican las lluvias, entonces pongámonos de acuerdo, démosle apoyo al gobierno central para que eroguen los recursos económicos necesarios para hacer un adecuado sistema de drenaje que los proteja a ellos, nos proteja a nosotros, proteja a toda la sociedad. Yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo. Así como nos pusimos de acuerdo con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, donde todos los partidos firmaron, pongámonos de acuerdo con esas cifras de recursos que necesitamos entre todos los partidos para que se haga el sistema de drenaje pluvial para todo el Gran Santo Domingo. Eso es el Gran Santo Domingo. ¿Y en las otras provincias cuántos millones son? Hay que hacer lo mismo en las ciudades costeras, pero eso puede ser quizás de un 10 a un 15% en las ciudades costeras. Pero podemos buscar una vía que sea autofinanciable, que el servicio que le da a un determinado sector, la gente pague, qué sé yo, 10 pesos más o 15 pesos más o 20 pesos más por el servicio de basura o el servicio de agua potable o el servicio eléctrico para pagar lo que vayamos a gastar en eso. Pero necesitamos urgentemente un sistema de drenaje. Señores, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias a Osiris de León. Yo quiero decirle de manera personal que programe sus citas antes de las 3 de la tarde, que estos días, y como no tenemos la respuesta de salvaguardar la integridad, no solamente de los que se movilizan o de los que están en zonas vulnerables o familias que dejan a niños, adolescentes solos en su casa para movilizarse, trate de, en estos días, de seguir al COE, a meteorología. Si usted ve que va a llover, especialmente aquí
en el Gran Santo Domingo. Si usted no tiene que buscar nada en la calle de noche y en la tardecita, no salga. Eso es lo que le dice Colombia Alcántara sin ser científica. Esa es mi experiencia de cada vez que me toma a las 5 y 6 de la tarde un aguacero manejando mi vehículo, que se me dañó el aire en estos días porque parece que se me mojó algo por abajo. Así que tenga cuidado. Y si no es necesario estar en el medio, no lo esté. Gracias, Osiris. Gracias a ti, Colombia, por la cortesía, la movilidad y la distinción de invitarme a esta conversación. Y gracias a toda la gente que nos ha estado mirando y ha estado enviando sus comentarios. Todos. Gracias. Yo quiero comprometer a Osiris para una próxima entrega especial de Al Tanto con Colombia, para así como hicimos el recorrido de cómo se fundó la ciudad de Santo Domingo y atrás de qué andaban los españoles aquí en esta zona, hagamos un programa especial de la historia del oro en la isla de Santo Domingo y, cómo no, también en las Américas. Sería fabuloso escucharte hablando sí, de esa historia. Es interesante. Está convocado. Así será, Dios mediante. Gracias, señores. Gracias. Hasta mañana.